Hola amigos, bienvenidos a otra entrega resumida de la historia de Shin Megami Tensei. En esta ocasión es el turno de quizá la entrega más popular de la saga, Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Quería aclarar que lógicamente abarcaré los hechos de manera acotada, por lo que mencionaré solamente los eventos clave. Pero les reitero que habrá spoilers de toda la trama, así que si estás planeando jugarlo y no te quieres enterar, estás avisado. Ahora sí, vamos con la historia. They call this the logical result. Al comenzar, no tenemos ninguna mención al mundo de Shin Megami Tensei 1 o 2, y simplemente se nos arroja en un Japón actual, con ciudades grandes, edificios, tecnología y etc. Todo muy contemporáneo. Por esto, no podemos decir con certeza que el mundo haya sido reconstruido por Aleph, pues quizá, hasta en ese mundo, la tecnología era más avanzada inclusive que la que vemos en Nocturne. Pero vamos a dejar la puerta abierta para aquellos que piensen que estamos ante una canonicidad definida. El juego comienza con nuestro personaje, el cual llamaré Naoki por ahora, recibiendo unos mensajes de sus amigos, para encontrarse con ellos en un hospital, con motivo de visitar a una maestra de escuela. Gracias a esto podemos recorrer un poco la ciudad, a lo que nuestro personaje pasa por un parque camino al hospital. Allí Naoki se encuentra con todo el parque bloqueado y un extraño personaje, quien se presentaría con el nombre de Hijiri. Hijiri le explica que ha sucedido un asesinato múltiple, causado por un enfrentamiento entre dos cultos, justamente en ese lugar, y que él, como periodista para una revista de ocultismo, ha venido a cubrirlo. Acto seguido le regala a nuestro personaje una revista y la charla termina. Al llegar al hospital de Shinjuku, Naoki se encuentra con su amiga Chiaki, que le dice que su otro amigo, de nombre Isamu, ha ido en busca de la maestra por su cuenta. Entonces nuestro personaje decide ir a su encuentro, a lo que también nota que el hospital se encuentra totalmente vacío, y en algunas de las salas hay extraños símbolos con camas manchadas y otras cosas raras. Ya en la parte más baja del hospital, y abriendo todas las puertas posibles, Naoki tiene una especie de visión, en donde verá a un niño rubio de la mano de una anciana, pero no dará cuenta de la importancia del hecho. Más tarde, sintiendo que en una de las habitaciones había alguien, Naoki decide explorar, pero para su sorpresa, casi es atacado por un extraño personaje, que se encontraba sentado frente a una terminal, y cuyo poder aparentemente le permitía invocar demonios, como vemos a Baphomet, por ejemplo, aparecer brevemente. En ese momento, la maestra, de nombre Takao, aparece para salvar a Naoki y lo lleva al techo a salvo. Allí nuestro personaje será testigo de un evento sin precedentes, llamado Concepción, en el cual el mundo como lo conocemos desaparecerá, y dará paso a una tierra desolada y regida por demonios. Una especie de fin del mundo, que solo se verá visto por aquellos que curiosamente se encontrarán en el hospital de Shinjuku a esa hora exacta. Perdiendo la conciencia, Naoki se encuentra nuevamente con el niño rubio y la anciana, quienes ahora dialogan y le dirigen la palabra. A lo que el niño le propone a Naoki un trato, para, y entre comillas,
poder salvarse de esta catástrofe. Este acepta y el niño introduce un pequeño insecto llamado Magatama en el cuerpo de Naoki, el cual causa estragos en la humanidad de nuestro personaje. De esta forma, despertando en el hospital nuevamente, nacerá el llamado Demi-Fin, un nuevo demonio, quien será el principal motivo de esta narración. Y no le voy a decir semioscuro. Pues bien, ahora, y con unos poderes asombrosos, el Demi-Fin se abre paso hasta las puertas del hospital, solo para poder descubrir que el mundo está plagado de demonios a cada paso. Y Forneus, por ejemplo, uno bastante poderoso, es prueba cabal de ello. Tras vencerlo y salir del recinto, Demi-Fin comenzará su viaje, que nos llevará a explorar el vasto Japón, pero ahora plagado de obstáculos y rutas cortadas, destrucción por doquier y un extraño ser que vigila a todos desde el cielo, aguardando la llegada de alguien, pero esto lo veremos en un rato. Como ya he comentado, nuestro personaje irá descubriendo lo sucedido en el área y probando sus nuevos poderes, que además de permitirle hacer frente a los demonios hostiles, también le permitirán reclutarlos y hasta invocarlos como aliados. Recién llegado a Shibuya, Demi-Fin encontrará a Hijiri nuevamente, quien se encontraba cerca de una terminal, a lo que este le cuenta un poco acerca de esos aparatos y su capacidad de teletransporte. También se devela aquí la existencia de una red, que interconecta todas estas terminales, algo que Hijiri descubriría que es aún mayor, y que por ende podrías viajar de una a otra en cuestión de segundos. Ofrecido para probar esta cuestión, Demi-Fin acaba en una especie de laberinto, en el cual deberá batallar para poder salir. Un dato interesante es que aquí veremos muy de cerca el flujo de un elemento clave dentro del mundo ahora, el llamado Maatsuki, energía que posibilita la obtención de poderes y control y que muchos peligrosos seres buscaban. A este punto se sucede un evento también muy importante, que hará que el Demi-Fin caiga en un sector especial del laberinto y se encuentre con Lucifer, quien aquí no oculta su identidad bajo el seudónimo de Lucifer, sino que intercambiará su forma entre anciano y niño, como hemos visto anteriormente en el principio del juego. Este le dará al Demi-Fin un candelabro, un objeto de incalculable antigüedad y de un valor muy especial para los demonios. Ya veremos por qué. En todo caso, tras la locura de eventos, apareceremos en la ciudad de Ginza, y posteriormente descubriremos que en este mundo, al cual todos se refieren como mundo Vortex, existen unas facciones con objetivos muy específicos y que son regidas por aquellos que sobrevivieron a la concepción del anterior mundo. Posteriormente a estas revelaciones, nuestro personaje decide ya ir en busca de sus amigos y ver por sí mismo qué está pasando. Pero en su camino, fuera del territorio de Ginza, es emboscado por un poderosísimo demonio, quien tras invocarlo a una realidad alterna, lo reta a un duelo. Tras vencerlo, el Demi-Fin se enterará de que el candelabro que Lucifer le había otorgado portaba cierto interés para unos demonios de alto rango, llamados Fins, quienes querían por alguna razón quitarle el suyo. A este punto, nuestro personaje llega a Ikebukuro, en donde la facción Mantra gobierna y tiene su cuartel general, y donde una entidad conocida como Gosu Tenjo mora en las alturas. Para resumir, podemos decir que en esta historia poseemos primeramente dos facciones bien definidas, con una tercera un tanto neutral. La primera son los Mantra, quienes eran dirigidos por el mencionado Gosu Tenjo. La segunda, la Asamblea de Nihilo, un lugar regido aparentemente por el sujeto que nos atacó al principio del juego, llamado Hikawa. Y la tercera, un puñado de extraños seres, conocidos en el mundo Vortex como Manikis, un juego de palabras entre maniquíes y hombres. Pues bien, tras adentrarse en los cuarteles de los Mantra, Demi-Fin hace frente entre otros al demonio Thor, quien aparentemente había eliminado a su amigo Isamu en una escena anterior. Tras vencerlo y entrevistarse con Gosu Tenjo, quien estaba preparando sus tropas para un ataque frontal hacia la Asamblea de Nihilo, partimos hacia dicho lugar.
Una vez allí, en lo más profundo, el Demi-Fin encontrará a Hikawa, junto a lo que parece ser una especie de dispositivo al cual este último se refiere como Nightmare System, o sistema de las pesadillas, y el cual planea usar para drenar todo el Magatsuji de absolutamente todos los demonios de la facción de Mantra, entre otros. Hikawa estaba buscando el poder devenido de la acumulación del Magatsuji, necesario para invocar a un dios sponsor. Este término no es directamente usado en el juego, pero es el rol que cada entidad que descenderá y apoye una facción cumplirá. Por esta razón, todas las facciones se encontraban buscando al Magatsuji, ya que con él y su dios podrían confrontar a aquel que velaba por todo el mundo Vortex, el supremo Kagutsuchi. Kagutsuchi, representando en este caso una derivación de la gran voluntad, al ser vencido, abriría las puertas de la creación de un nuevo mundo, modelado a partir de la visión de aquel que lo derrote. En este caso, Hikawa tendría sus propios planes para el mundo, que veremos en breve. Ante las revelaciones, la activación del sistema que devastó a todos los mantras y una intensa batalla con el demonio Ose, abandonamos la asamblea. Ahora nuestro Demi-Fin opta por regresar a Ikebukuro para ver el desastre causado por el Nightmare System, y donde también encuentra a un Gusu Tenjo totalmente agonizante, que le hará una proposición. La nota aquí es que las múltiples opciones para elegir en esta y otras conversaciones harán que nuestro posicionamiento en cuanto a las alineaciones cambie, así que hay que elegir con cuidado. En todo caso, nuestro personaje deja Ikebukuro y emprende un viaje algo más largo que lo normal, pasando por la prisión de Kabukicho, donde peleará con la mística serpiente Mizuchi, y los túneles de Ikebukuro, en donde hará frente a los 4 Onis, Suiki, Kinki, Fuki y su jefe, Ongyoti. Posteriormente, nuestro héroe arribará a la ciudad de Asakusa, y luego se dirigirá a un extraño monumento gigante llamado el Obelisco. Allí se encuentra con la profesora Takao, quien devela ser un nexo necesario para que suceda la concepción, como si fuese una especie de, y en sus palabras, doncella o maiden. También cuenta acerca de su posible razón y su posición frente a la concepción, al mismo tiempo que se encontraba acumulando Magatsuji. Así es como el primer dios sponsor hace su aparición, un dios que bien podría ser catalogado como un renegado, pero en todo caso el llamado Aradia solo servirá a Takao para cumplir su rol dentro del mundo Vortex, ya que esta no tiene ninguna alineación específicamente determinante. Tras los eventos, el Demi-Fin abandona el obelisco, pero cae preso nuevamente del laberinto al que había caído desde la terminal que había usado con Hichiri, el llamado laberinto de la red de Amala. Para la siguiente sección, me gustaría invitar a mi colega Kaiser Pudu para la narración. En la red encontramos a Isamu después de la paliza de Thor que le quitó el Magatsuji. Se dio cuenta que necesitaba más para sobrevivir en este mundo, por lo que decidió buscar su propia razón. En Amala encontró lo que buscaba, un mundo que protege a los débiles, pero también les da fuerza para moldear su destino, con el coste de vivir aislados de todo. Así entonces explica la razón de Musubi, que se podría interpretar de la alineación neutral, que busca crear un mundo de soledad, la totalidad del individuo, donde nadie interfiere con el otro y pueden vivir tranquilos sus propias realidades, idea que la lleva el dios sponsor Noah. Tras salir de este lugar en Ikebukuro, Naoki se encuentra con Hikawa, quien lo estaba esperando para explicarle la razón de Chihima, que es llevada por Ahriman, la cual anhela el silencio y orden absoluto, la desaparición total de los problemas a través del descarte de pasiones y deseos humanos, donde todos son uno, con un dios definitivamente muy acercado a lo que podría ser la alineación de Lei o Lo.
Finalmente a Demi-Fin le queda conocer la conclusión de Chiaki. Por otro lado, los Mannequins liderados por Futomimi también buscan lo mismo, pero en Funichiro fueron frustrados por la antigua amiga de Naoki, quien aparece para hablar de Yosuga, el mundo del caos, el clásico supervivencia del más fuerte sobre el débil, el concepto más familiar de la franquicia en este juego y definitivamente la alineación caos. Después de masacrar a sangre fría, los Mannequins logra invocar a Baal, el dios que llevará esta razón. Lo curioso aquí es que los serafines y ángeles afines a la postura de Lei se alían con ella, que claramente es caos. También algo interesante es cómo a través de estas ideologías se hace una metáfora de la naturaleza contradictoria del ser humano. Por ejemplo, Isamu quiere soledad, pero expresa preocupación constante por la profesora y demuestra que busca comprensión. Chiaki predica la fuerza por sobre todo, pero es la más desesperada por cumplir su objetivo, siendo débil, demente. Es muy interesante cómo Nocturne trata de expandir más allá lo que conocemos como neutral, ley y caos, dándole más sentido y profundidad a las ideologías que usualmente suelen ser un tanto lineales en el resto de los SMT. Tras varios eventos, el camino del Demi-Fin lo lleva al obelisco y posteriormente a la torre de Kautsuchi, en donde al confrontar las razones podrá elegir ayudar por última vez a cualquiera de ellas. Aunque claro, todo esto guiado por las respuestas que hayamos dado a lo largo del juego. Al mismo tiempo, deberemos batallar con los diversos dioses sponsor. Si Demi-Fin va del lado de la razón de Musubi, quizás el juego termine incluso antes, ya que muchas cosas serán obviadas o salteadas. En cualquier caso, se creará un mundo de aislamiento, tal como quería Isamu. Un Demi-Fin de Shishima podrá ver el mundo a través de Hikawa, y su idea casi nirvanesca de ser uno con el todo, libre de fervores y conflictos, pero claro, siempre sujeto a algo mayor. Mientras que un Demi-Fin de Yosuga desafiará los límites de los dioses para ponerse encima de los demás, argumentando que el poder lo es todo, y debe ser obedecido ya que todo tiene su lugar en el orden perfecto de las cosas. En adición, poseemos otros 3 finales, los cuales son Freedom o Libertad, donde el Demi-Fin desafiará a todos en combate y los derrotará, con excepción de Lucifer, para así intentar buscar la creación de otro mundo, y muy a pesar de la incapacidad de hacerlo, por ser justamente el Demi-Fin. Tras hablar con Aradia, en una conversación posterior, y mostrarse preocupado, el mundo volverá a un estado preconcepción, es decir, a la normalidad. El Demon Ending, un final que es idéntico al anterior, solo que en vez de asumir un rol de creador frente a Aradia, simplemente el Demi-Fin se muestra indiferente al futuro del mundo. Esto dará como resultado que el mismo mundo quede igual al mundo Vortex, sin ningún cambio, es decir, librado a su suerte. Y por último, el True Demon Ending. Para este final hace falta tener una serie de requisitos. Primeramente, la versión correcta de Nocturne, aunque hoy en día con el remaster ya no es un problema, ya que este final viene incluido. Por otro lado, también deberemos completar el llamado laberinto de Amala, una dungeon opcional, así como también vencer a todos los Fins, juntar sus candelabros y finalmente ayudar a Lucifer y negar todas las razones. Al final, tras eliminar a todos, incluyendo a Koutsuchi, Lucifer nos retará un duelo en el cual si lo vencemos, hará que el Demi-Fin libre al mundo del ciclo eterno de reencarnación, y además lo pondrá al frente de las filas del ejército de Lucifer en la batalla contra el ejército celestial.
Además, en este final se nos posibilita la obtención tanto de Dante como de Raidu como aliados. Bueno, hasta aquí hemos reducido los eventos de Shin Megami Tensei 3. ¿Y tú qué final tomas como canónico y por qué? Hazme saber en los comentarios. Agradezco al colega Kaiser Pudu por colaborar con la narración del video y los invito a visitar su canal en YouTube. Ahora sí, como siempre, les mando un abrazo grande y los veo la próxima para Shin Megami Tensei 4 y la historia de Flip.